Cuando uno aterriza en Rusia en pleno verano, lo primero que se siente no es el idioma, ni el clima, ni siquiera la diferencia horaria. Es la mirada. Pero no la tuya, sino la de ellas. Las mujeres rusas no necesitan hablar para imponerse. Caminan sabiendo que el entorno las contempla y devuelven esa contemplación con una coreografía que mezcla presencia, reserva, seguridad y un misterio que no se diluye aunque sonrían. No es coquetería, es memoria visual. Saben que están siendo observadas, pero sobre todo saben qué están observando. Y tú, como viajero, quedas atrapado en ese flujo de percepciones que convierte la calle en una galería viva. En una ciudad rusa, los ojos se entrenan. Caminas y aprendes a distinguir los rostros que no olvidarás. Una mujer mayor en tacones bajos con vestido de lino y paso firme. Una mujer con peinado impecable, pero no por moda, sino por hábito. Una madre con 2 hijos tomada de un carrito con elegancia natural. Cada una tiene un lenguaje estético personal, pero todas entienden, sin haberlo discutido entre ellas, que la ciudad también se viste con su presencia. El verano multiplica este efecto. El calor no es extremo, pero es suficiente para liberar los abrigos y permitir que la estética individual se vuelva coreografía colectiva. A diferencia de otras culturas, aquí no hay excesos, ni recargo, ni maquillaje agresivo. Lo que se muestra es justo lo necesario para que la mente complete la imagen. Y sin embargo, hay contradicciones que fascinan. La misma mujer que te sonríe con gentileza puede mostrarte al minuto siguiente una frialdad que descoloca. Las hay dulces y receptivas, pero también las hay estrictas, calculadoras o simplemente distraídas. No es un capricho cultural, es un reflejo de su historia. Las rusas no crecieron para agradar, crecieron para resistir. El glamour no les fue impuesto, sino que fue tallado a golpes de inviernos, literatura profunda y abuelas fuertes. Por eso, incluso cuando se visten con flores o faldas cortas, lo hacen con una dignidad que nunca se vuelve vulgar. Y tú lo notas, es parte del fenómeno. Ese momento en el que entiendes que lo visual no es solo lo que ves, sino lo que te obliga a mirar 2 veces. El concepto de fiesta para los ojos cobra sentido literal aquí. No es un desfile impuesto, no hay una tarima ni un guión, es simplemente la vida en movimiento. En las terrazas, en los parques, en las estaciones de metro, en los pasos peatonales, las mujeres rusas transforman la ciudad en un escenario sin aplausos, pero con miles de miradas que se cruzan, se desvían, se graban. No hay mejor definición de ojos alegres urbano que este desfile no anunciado de siluetas que caminan con naturalidad mientras toman un café, sacan a pasear al perro o simplemente conversan con una amiga al borde de una fuente. Y no es solo la belleza física lo que impresiona, es la manera en que se comportan con el espacio. No invaden, no gesticulan, no necesitan ruido. Su presencia ocupa exactamente lo necesario para que las recuerdes. Esto se amplifica si vienes de América Latina o del Mediterráneo, donde las interacciones visuales suelen ser más directas y ruidosas. En Rusia, la belleza es silenciosa y eso la vuelve inolvidable. Hay un código no escrito que muchas aplican: andar bien peinadas, con zapatos pulcros, gestos discretos. No es una obligación, es un pacto cultural. La calle no es una pasarela, pero tampoco es territorio del descuido. Incluso en los barrios más comunes de Moscú o Samara, una joven estudiante puede aparecer vestida con precisión estética digna de una editorial.
y no por vanidad, sino porque forma parte del ritual diario. El cabello, las manos, los zapatos, todo tiene un orden, un propósito. Es una disciplina aprendida desde pequeñas, heredadas de madres y tías que sabían que el modo de caminar por la ciudad dice tanto de ti como tu apellido. El resultado es que el visitante no puede apartar la mirada, y no por lujuria, sino por asombro. La mujer rusa promedio parece que ha sido diseñada por alguien que entendió cómo mantener la elegancia sin esfuerzo. Las probabilidades de ver mujeres hermosas en las calles supera el 90%. Si lo comparamos con ciudades más cálidas y ruidosas, donde la estética se diluye entre la masa. En Rusia, cada una parece tener una tesis sobre cómo caminar, cómo vestir, cómo mantener espalda recta. Y aunque hay quienes pueden parecer frías o demasiado contenidas, incluso ellas ofrecen una estampa de sobriedad que embellece el entorno. Es como si el paisaje urbano se convirtiera en una pintura coral, donde cada figura humana ha sido colocada con un cuidado deliberado. La edad no rompe esta estética, solo la transforma. Las mujeres mayores no se vuelven invisibles, se redefinen, algunas con colores intensos, otras con sobriedad aristocrática, pero todas conservan ese algo que obliga a mirarlas. No hay decadencia, hay adaptación. Y es allí donde muchos turistas se sorprenden, porque están acostumbrados a que la belleza sea un fenómeno intergeneracional. En Rusia, el tiempo es aliado de la estética, no su enemigo. Ver a una abuela caminar con bolso de cuero, labios pintados y paso elegante dice más del país que 1000 folletos turísticos. Caminar por las calles rusas en verano es como entrar en una novela visual. Cada esquina tiene una escena, cada banco del parque una historia, cada trayecto en tranvía un retrato. Las mujeres no se disfrazan para ti, pero tú no puedes evitar sentir que lo hacen. Es esa paradoja lo que las vuelve inolvidables. La mezcla de indiferencia y precisión, de espontaneidad y cálculo. Están allí, pero también están mirando, y tú formas parte de lo que están observando. Esa inversión de la mirada transforma la experiencia del viaje en algo más profundo. Porque en Rusia, ver es también ser visto, y eso cambia tu manera de estar en el mundo. Te sientes parte de algo más grande, de un ritual cotidiano donde el estilo, el silencio y la estética se cruzan para dar forma a la vida urbana. No hay necesidad de conversación, basta con caminar y dejar que el entorno humano te interpele. Es eso lo que te llevas de regreso, no solo el recuerdo de haber visto mujeres bellas, sino la conciencia de haber sido parte de una ciudad que no olvida lo que mira. Al final del viaje, lo que queda no es una foto, sino una sensación. La certeza de haber vivido en cámara lenta, una secuencia de momentos que no sabías que necesitabas. Y cuando ya estás en otro país, en otra estación del año, te descubres comparando. El parque no tiene el mismo ritmo, la terraza no tiene la misma cadencia, la calle está vacía, aunque haya gente. Porque una vez que Rusia te enseñó cómo se camina, cómo se observa y cómo se habita la belleza sin estridencias, todo lo demás parece un ensayo. Las mujeres rusas no olvidan lo que miran, lo registran, lo analizan, lo llevan consigo como parte de su memoria de ciudad. Y tú, si fuiste parte de su paisaje por un segundo, también quedas guardado en ese archivo silencioso. Pero más aún, tú tampoco olvidas lo que viste,
porque no viste cuerpos, viste actitudes. No viste un país frío, viste una cultura que camina con elegancia. Y esa, créeme, es la imagen más difícil de borrar.